Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, donde estamos todos los miércoles a las 8 de la noche trayendo enseñanzas de la palabra de Dios y especialmente cómo se reciben esas bendiciones que han sido dadas en Cristo Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Te entregamos este programa a ti. Espíritu Santo, tú eres el verdadero maestro. Saca de nuestro espíritu lo que necesitan oír de tu palabra. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aquí está Claudia conmigo y vamos a hablar hoy de lo mismo de la semana pasada, pero la segunda parte del pacto de sanidad. Y quería tocar un versículo porque ella va a tocar otro. Yo voy a tocar Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí Dios te deja saber que Jesús vino a sanar y a hacer el bien, y el diablo viene a poner maldiciones y a hacer el mal y la enfermedad. Toca esas. Así es. Y como estábamos hablando del pacto de sanidad, dando a conocer de que la enfermedad no es la voluntad de Dios. No, nunca fue. Nunca fue, y la enfermedad vino con la caída del hombre. Y vemos en Romanos 5:12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, toda la creación, cuando Él la creó perfecta. Así es. Todo fue hecho perfecto, el hombre fue hecho perfecto. El hombre, Adán y Eva, estaban perfectos, ellos estaban con la Shekinah gloria de Dios, hasta que pecaron. Así es. Ahí vino, Satanás no inventó nada, él tornó todo lo bueno para malo. Eso fue lo que él hizo. Claro, porque... Salud, enfermedad. Exacto. Riqueza, pobreza. Fe, temor. Todo lo tornó para mal. Entonces, por eso es que la enfermedad está aquí en la tierra, porque el Dios de este sistema es el diablo. Claro, porque el pecado y la enfermedad están conectados. Y al Adán pecar, se activó ese reino de muerte, de tiniebla y la maldición que trajo enfermedad, pobreza y segunda muerte. Y también en el jardín Dios le dio todo lo que ellos necesitaban, estaba ahí, pero les dio una condición: que no tocaran el árbol del bien y del mal que le pertenecía a Dios. No podemos tocar lo que le pertenece a Dios. Y ellos desobedecieron. Así es. Y cuando tú desobedeces, a quien tú obedeces, ese es tu Dios. Ellos cambiaron de Dios. Y ahí vino la muerte espiritual y vino la enfermedad. Entonces, ellos no obedecieron. Nosotros tenemos que obedecer en este pacto que vivimos. Claudia, vivimos en un pacto que solo hay un mandamiento: el amor. El amor. Si tú amas, tú cumples todos los mandamientos. Así no es. le vas a hacer daño a nadie. Porque el amor cubre todas las faltas. Y cubre toda la ley. Entonces es importante saber en qué pacto estamos. Un pacto de gracia, que Jesús vino a pagar el precio y que ya todo ha sido pagado y dado. Las leyes naturales que gobiernan la tierra vinieron con la caída del hombre, pero las leyes espirituales, que son las leyes que Dios estableció cuando Él creó el universo, esas leyes son las que funcionan para nosotros que estamos en el reino de Dios. Son las leyes espirituales para nosotros saber cómo se recibe de Dios, las leyes que tenemos que obedecer. Las naturales, claro, tenemos que obedecer las leyes naturales, vivimos en esta tierra. La de matemática, 2 y 2 es 4. La ley de gravedad, tú te tiras de un tercer piso y te mueres o te haces daño. Así es. Esas leyes naturales funcionan para estar en esta tierra, pero para que reciban de Dios tienen que ellos obedecer las leyes espirituales. Claro, así es. Y la ley espiritual principal es la ley de fe. La ley de fe.
Así que es importante que sepamos cómo vino Jesús, cómo sanaba, cómo funcionaba, cuál fue el ministerio de Él estaba ungido. Y reconocer que la enfermedad no es la voluntad de Dios, que eso vino a través del pecado y el pecado trajo la muerte. Entonces eso es lo que estamos nosotros hablando. Y queremos explicar eso que todas las personas entiendan que no debes recibir la enfermedad como algo, o la pobreza como algo que Dios te ha mandado como algo bueno, porque no lo es. Y cuando aceptas la enfermedad, estás diciendo que Jesús no hizo la obra completa. Y Él lo hizo todo completo. Así es. Todo. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. 3 cosas están en la maldición de la ley: segunda muerte, enfermedad y pobreza. Él te dio vida eterna, te dio sanidad, salud divina. Sí, es lo que te pertenece. Sí. Salud divina y prosperidad. Entonces, depende de ti. Y eso ha sido dado, ha sido pagado, la enfermedad ha sido pagada en la cruz de Calvario en el mismo momento que los pecados fueron perdonados y limpiados. Igual se llevó tus pecados y se llevó tus enfermedades, lo dice el Salmo 103. Así es. Y sabemos que desde el principio, desde el pacto antiguo, del viejo pacto, Dios quiso su pueblo sano. Dios hizo diferencia entre su pueblo y el que no era su pueblo. Y sabemos que Él hizo pacto con su pueblo. Pero eso lo tocamos la semana pasada. Y si tú quieres ver esa clase, la puedes buscar. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionamos en este pacto de gracia, cómo Jesús sanaba y cómo sigue ahora sanando. Ok, yo quería explicarle algo, que los 4 evangelios que Jesús vino a vivir la ley, todavía estaban en la ley. Así es. Porque el nuevo pacto comenzó el día de Pentecostés, que es el cumpleaños de la iglesia y del Espíritu Santo que vino a morar en el hombre. Así es. Pero Él nos enseñó cómo quería que nosotros viviéramos. Así es. Y cómo Él quería que usara su cuerpo, a su pueblo, para que la gente supiera que ya la sanidad había sido dada y pagada, y cómo se recibe eso de Dios que ya ha sido dado. Así es, por eso cuando Él resucita y antes de ascender, Él da la gran comisión a sus discípulos para que ellos fueran y predicaran el Evangelio, las buenas nuevas. Ya no tienes que estar enfermo, ya no tienes que ser pobre, tienes promesa. Ese es el llamado del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Y eso está en Marcos 16, 17 y 18, que dice que en su nombre echaremos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa parte, si bebieren cosa mortífera, yo lo usé cuando la quimioterapia y la radiación. El Señor me la puso en el corazón, que dijera: nada mortífero que entre a mi cuerpo me afecta para mal. Así es. Úsalo, Señor, para bien. Y la puedes usar con cualquier medicina que tú tengas que tomar, que no tenga los efectos negativos. Puedes usar esta escritura, porque me la dio a mí y funcionó. A mí nunca se me cayó el pelo ni nada. Amén. Así que si tú usas esta escritura, que nada cosa mortífera te afecta a tu cuerpo, si la tomas o te la ponen o lo que sea, eso va a funcionar, pero todo se recibe por fe. Así es. Bueno, vamos a ver aquí ejemplos de sanidades en el viejo pacto. Vamos a tocarlas brevemente, porque desde el viejo pacto la fe estaba en efecto. Amén. Porque la fe es la manera que se recibe de Dios, el viejo pacto o nuevo pacto. No hay diferencia. ¿Tú quieres tocar algunos de los ejemplos de sanidades del viejo pacto? Sí, bueno, vamos a leer en Segunda de Reyes. Vamos a ir a la escritura. Y es muy largo eso. Es interesante ver que en el viejo pacto, cómo el Señor siempre sanó a su pueblo. Así que es muy importante ver eso. Así que vemos personas que fueron sanados de lepra, vemos cómo el Señor hacía milagros a través de sus profetas y de sus escogidos.
Así que es la perfecta la voluntad perfecta de Dios voluntad. para su pueblo. Eran los israelitas y ahora nosotros somos su Así pueblo. es, amén. Esa de las humanitas tienes que explicarlo porque es muy largo aquí, no se puede No, leer. no se puede, no se 37 puede versículos. todo, no se puede leer todo. Pero ella habló las cosas que no son como si fuesen. Así. Ella no aceptó ni dijo está muerto. No, ella creyó y dijo todo está bien. Y el profeta fue y lo levantó. El profeta, el Señor le reveló al profeta lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando. Y con Naamán también, que fue así el sanador de lepra. Así es. Naamán no quería obedecer Así a Eliseo, pero le recomendaron, esto no fue nada difícil, haz lo que te dice el profeta. Y él se metió 7 veces en el Jordán, y a la séptima su piel fue como la de un bebé. Sí. Así que vemos esas sanidades que están en Segunda de Reyes. Si tú te lees el capítulo 4, el 5, que hemos hablado de eso, es muy largo, no podemos tocarlo todo, pero vemos ahí cómo Dios sanó a su pueblo. Siempre. Nunca dijo que no. Así es. También ese hombre que enterraron donde estaban los huesos de Eliseo tenía tanta unción, esos huesos, que ese hombre que había muerto era un hombre joven. Era hombre joven, era un hombre mayor. Resucitó. Así es. Y la sanidad del rey Ezequiel. Tremendo. Es tremendo porque le dio la sanidad, ¿verdad? El Señor y le largó la vida. Así que vemos que siempre la voluntad de Dios ha sido que su pueblo sea sano. Bueno, el nuevo pacto. Tercera de Juan, versículo 2. Esta es la perfecta voluntad de Dios para ti. Amén. Amado. Si buscas en el griego, dice, yo oro. Así es. Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero mira la condición, así como prospera tu alma. Amén. Si tu alma, que es donde está tu mente, tú no renuevas tu alma no va a prosperar. Ese es el área que Satanás más ataca. La mente es el campo de batalla y es el área que Satanás te ataca. Entonces, el deseo y él ora que tú seas prosperado y que tengas salud. Mira, las dos cosas. Te ataca más el diablo. Pero si tú no renuevas tu mente con las promesas que hay ahí, es muy difícil recibir esto. Y en la clase pasada tocamos sanidades, algunas sanidades de los testimonios que el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos de las sanidades que hizo Jesús. Así que tocamos algunas también. Yo tengo esos CDs, esos 19 testimonios de Jesús. Es una serie de 4 CDs. Explico los 19 testimonios de Jesús y también tengo el bosquejo. Cualquier cosa pueden ir al webpage. Así es. Amén. Gloria a Dios. A la página de lamedicinadedios.com. Y ahí, porque yo le digo, eso fue un estudio de 9 meses. Wow. Estudiando todo eso. No, a mí me impacta porque como yo he aprendido mucho a través de esas revelaciones. Entonces aquí algunos de las sanidades, tocamos el leproso, tocamos el paralítico, tocamos, y tocamos la mujer del flujo de sangre, ¿no? Y el siervo del centurión. Lo tocamos, tocamos el siervo del centurión. Tocamos unos cuantos la semana pasada y esta semana queremos tocar unos cuantos nada más y ir al nuevo pacto que empieza en Hechos. Así es. Para que vean que las sanidades seguían igual. Que nunca ni Jesús oró por nadie, ni en el nuevo pacto era acción, o en el nombre de Jesús o poniendo manos. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, os doy autoridad de ir, de echar fuera demonios y de sanar a todo enfermo. Jesús mismo caminando, y él todavía no había ido a pagar no había ido, y le dio autoridad. Los enviaba con autoridad. Sí. Pero depende de ti si tú tomas autoridad, y depende de ti si tú meditas en el nombre de Jesús y las escrituras que tienen que ver con la sanidad en ese nombre. Así que vamos a ver aquí las que vamos a tocar. Bueno, vamos a tocar la mujer con el espíritu de enfermedad. Vamos a explicar un poquitico antes de eso grupos de personas sanadas, porque Jesús sanaba a toda persona que venía a oír las enseñanzas y las prédicas de él, y los que venían a buscar
Así que la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ves? Todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Hay que pedir. Así es, Hay amén. que pedir. Y también el perdón va conectado. Mucho. Tenemos que perdonar y mantenernos en esa ley del amor, por la cual por medio de la fe obra por el amor. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuál Así es la que primera que vamos a tocar? Vamos a tocar la mujer con el espíritu de enfermedad. Está en Lucas, el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10. Dice, estaba Jesús enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. 18 años encorvada. Era como escoliosis, no era artritis, porque estaba toda mirada y no se Sí. podía enderezar. Dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba Para a Dios. digo, mujer, eres libre de la enfermedad, pero todavía seguía así. Así es. Todavía seguía así. La palabra estaba en acción. Él puso las manos sobre ella. Por eso ponemos manos sobre los enfermos y son sanos. Ese fue el punto de contacto que esa mujer recibió la sanidad. No fue cuando la habló primero, fue cuando le puso las manos. Y vemos cómo, ¿verdad? Ella fue liberada y no hay tiempo de leer todo, pero al final dice que estas personas que estaban viendo, ¿verdad? Le reprocharon porque él sanaba en el día de reposo, que era sábado. Pero él le dijo, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, le llamó hipócritas. Estaban hablando de él. Y dice, y esta hija de Abraham Tenía el pacto de sanidad. el pacto del cual hablamos y el que estamos hablando. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Allí vemos que el que ata es Satanás. Yo quería explicarte algo. Jesús enseñaba, predicaba y después sanaba. Pero enseñaba. Eso es lo que estamos haciendo Claudio y yo aquí. Así es, amén. Enseñando. La enseñanza trae revelación para que tú sepas cómo recibir la sanidad. Y él estaba enseñando el sábado, lo hizo a propósito. Porque el sábado ellos no querían que se hiciera nada y él deja saber lo importante que es el cuerpo para Dios. Amén. Que sanaba siempre en el sábado. Amén. Esta enfermedad, bueno, era terrible, me imagino, es un caso de como parálisis, ¿no? Así que vemos esa deformidad del cuerpo y vemos aquí al Señor que viene y da la palabra, pone manos y ella es liberada. Así que vemos que esta enfermedad es producida por un espíritu de enfermedad que te deja ver que el enemigo, el diablo, es el que pone la opresión y pone la enfermedad. Y la voluntad de Dios es que toda persona sea sana y libre. Amén. Y Así libre. es. Por eso, las palabras importantes en este pasaje son: no se debería desatar de esta ligadura en el día del reposo cualquier día. Era una ligadura, una atadura. ¿Cómo no iba a recibir la sanidad? Y ella, al ser llamada hija de Abraham, era hija de fe. Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 3:7 que una hija de Abraham se le llamaba hija de fe por el pacto de Abraham, que era el padre de la fe. No es el pacto de sanidad. El pacto de sanidad. Entonces vemos aquí también que nosotros somos hijos espirituales de Abraham. Y si vosotros sois hijos, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa, está en Gálatas 3:29. Amén. Si somos nosotros también hijos de Abraham, nos pertenece la sanidad. Amén. Ya ha sido dada, ya ha sido pagada. Tienes que saber que la tienes que recibir. Y en ese tiempo también el Señor les llamaba hipócritas porque ellos conocían ¿Sabían? las escrituras, pero no enseñaban. Es muy triste que todas estas personas, Claudia, las que tocamos la semana pasada, el leproso, que la ley del leproso estaba ahí, sabían que eso le pertenecía a la sanidad y no quisieron nada por ese hombre. Sí, y lo vimos hace un minuto, que Nehemías fue sanado de lepra
Así que ellos sabían, conocían la ley, conocían la palabra, conocían los profetas y no predicaban, no enseñaban el pacto de sanidad. Ellos se volvieron muy legalistas y no se enfocaban más en los pecados, en las cosas naturales y externas. Sí, y no en lo importante que es lo que le está pasando a la persona. Entonces, ¿es la voluntad de Dios sanar a todos? Sí, es la voluntad de Dios sanar a todos los que creen, pero no todos creen y no todos serán sanados. Es la voluntad de Dios que todos sean salvos. No todos van a ser salvos, pero todos van a recibir a Jesús. Así que Jesús murió por el mundo, sin embargo, personas que no creen, no reciben y no reciben la salvación. Otra de las sanidades que queríamos tocar, pastora, es el ciego de Bethsaida, que esa está en Marcos, ¿verdad? Y en Marcos 8, 22 al 26, ese pasaje, léelo. dice: vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero les veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. ¿Por qué le dijo que no entrara ahí? Si tú buscas en Lucas capítulo 10, te dice que Jesús maldijo 3 ciudades. Bethsaida, Corazín y Capernaum, que hizo tantos milagros y había incredulidad. Entonces, nosotros en Alfa y Omega, que tenemos el Centro de Oración y Sanidad Divina, llevamos a la gente a los cuartos para que no haya incredulidad, sino que estén 3 técnicos con ellos orando y puedan ellos recibir la unción del Espíritu Santo. Por eso es que los llevamos ahí. Así es. Porque cuando hay multitudes de personas no sabemos quién dice, déjame ver qué pasa. Y eso es incredulidad, eso quita la fe. Así es. Y eso fue lo que pasó aquí. Pero vamos a examinar esto, porque aquí hay muchas cosas que son importantes. Así Primero es. le puso las manos al ciego, y él miró al mundo en vez de mirar a Jesús. Así es. Y entonces vio a los hombres como árbol. Sí, porque hay personas que se les ministra la sanidad, se imponen manos después de haberle enseñado la palabra, pero la persona puede ser que esté viendo a esa persona y no realmente a la palabra Jesús. Está diciendo, bueno, deja ver si esta persona tiene la unción, o deja ver si es verdad que... O déjame ver si de verdad veo, de verdad veo. Ponen los ojos en la palabra o en Jesús. Así es. Y eso fue lo que pasó aquí. Después le dijo, de nuevo le puso las manos, y fue que él dijo, mírame. Cuando le puso las manos y él abrió sus ojos, vio la cara bella de Jesús. Amén. Y recibió su vista. Este gran predicador que ya está en el cielo, él hace una historia de que él estaba poniendo manos a muchas personas y él les preguntaba, ¿qué tú quieres que Jesús te haga y por qué tú quieres la sanidad? Y llegó una muchacha de 16 años y le puso las manos y le dijo, ¿qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres que Jesús te sane? Y ya dije, para jugar tenis. Y no se sanó. Tuvo que sentarse 3 semanas oyendo la palabra de Dios y llenándose de la palabra, para que después cuando fuera de nuevo a la línea recibiera la sanidad. Y no le puso manos hasta que no estuvo seguro de que ella había oído suficiente palabra, porque sin palabra no hay fe. La fe no se mueve Así sin la es. palabra de Dios. La fe viene por el oír y Sí. el oír la palabra. Y eso es lo que pasó aquí también. Y le dicen, oye, no vuelvas ahí. No le digas a nadie, porque tú le dices a tus amistades lo que ocurrió. Y si son incrédulas, Claudia te dice, ¿tú estás seguro que recibiste tu sanidad?
Y ahí te quitan Ahí, la fe. así es, porque la duda entra en la persona y ya te roba la semilla, el enemigo te roba. Mira que hay una historia del hermano Hagen, de un hombre que recibió sanidad. Sí. Hacía Que 7 recibió. años que estaba paralizado y en una conferencia de sanidad este hombre recibió la sanidad completa, pero al otro día el pastor que no creía en sanidad fue a visitarlo a la casa y él mismo le abrió la puerta y el pastor le dijo que esa sanidad no venía de Dios. Wow. Mira eso. Y que él prefería no ser sanado e ir al cielo cuando se muriera, que esos milagros habían terminado cuando Jesús Terminó, fue. que habían terminado con los Y este apóstoles. hombre lo creyó al pastor y perdió la sanidad. Cuidado a quien tú estás oyendo, porque el Espíritu Santo está ahora en esta dispensación glorificando el nombre de Jesús y Pues- sanando a todos, porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso Jesús le dijo, no le digas a nadie sobre esta sanidad. Personas incrédulas te quitan la fe y pierdes la sanidad. Así es. Y es Así que esto nos enseña que la sanidad también puede tener progreso. La sanidad se puede Se perder. puede porque es perder. espiritual. Exactamente. Es Así espiritual. que tú la recibes, puedes perderla por incredulidad. Ahora, tú puedes recibir la sanidad y hay personas que la reciben parcial, vamos a decir, pero no progresan, no la desarrollan. Si estudiamos la palabra del sembrador, tú puedes recibir a 30 la sanidad, 60 o 100 por 1. Depende de tu fe, acuérdate de eso, que hay personas que están en el 30 pero pueden llegar al 60 y pueden llegar al 100. Tienen que seguir metiéndose en la palabra porque la sanidad es medicina, puede ser como la medicina. Así es. Y la medicina no siempre funciona De la cuando te primera. la tomas la primera vez, ni la segunda. Así es. Algunas veces tienes que tomártela 2 o 3 semanas para que empieces a ver los resultados. Igual es la medicina de Dios. Yo te recomiendo que tú busques en esta Biblia los versículos de sanidad. Los leas en alta voz. Los leas en alta voz. Y lo hagas, aunque sea 2 veces al día. Yo te digo a ti que van a haber cambios en tu vida. Claro, demora como 35 o 40 minutos, pero vale la pena. Haz un compromiso y llénate de los versículos de sanidad. Y di, yo escojo creer esto. Lo primero que tú dices, yo voy a tomar mi medicina, mis ojos que ven la leen y mis oídos la oyen y yo escojo creer esta palabra. Amén. Y eso empieza a funcionar en tu cuerpo poco a poco y va quitando las cosas Así es. del cuerpo. Porque Así es, así es. Y es importante entonces entender de que no, la sanidad no terminó con los apóstoles. Al contrario, cuando Jesús, antes que Él ascendiera, Él dio instrucciones a sus discípulos para ir al aposento alto. Todos conocemos ese pasaje. Y Él les dijo, vayan, porque van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y esperen allí para que sean investidos de poder, para que puedan ser testigos de todas las maravillas y poder hacer la obra y continuar el ministerio que Jesús comenzó. Y a por mí me 33 gusta años. leer el libro de los Hechos porque Lucas, que es médico, lo escribió. Así Y él es es. médico. Así es. Él tenía más conocimiento de personas que se sanaban cuando oía los testimonios. Claro. Igual que cuando vas leyendo todas las sanidades de Jesús, busca siempre el de Lucas. Porque Lucas Claro, te porque da te da más más explicación. detalle. Con la mujer con la suegra de Pedro, dijo que tenía una gran fiebre. Lucas, que era una fiebre como de convulsiones. Sí. Y que era un espíritu y que Él Jesús le puso reprendió, la mano sí. y reprendió la fiebre, ¿ves? En los otros dos no te dice eso, pero también es importante que los leas. Así es. Pero siempre busca a Lucas cuando hay enfermedades que están en el libro de Lucas.
Este libro de los Hechos, todo fue escrito por Lucas, así que vamos a ver ciertas revelaciones aquí. Amén. Y vamos a tocar algunas porque no vamos a tener tiempo de tocarlas todas. Así es. Pero vamos Así a tocar es. algunas. La primera, léela, que es la del cojo, que este fue el primer milagro, El milagro que ocurrió cuando ya habían recibido el poder del Espíritu Amén. Santo. Así es. Hechos 3 del 1 al 8 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es autoridad. Wow. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira cómo Lucas describe la sanidad. Se le afirmaron los pies y los tobillos, Wow. y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Por eso es que es importante leer todo lo de Lucas, porque Lucas no era judío, era gentil, pero era médico y era el que andaba con Pablo en el libro de Hechos, era el médico de Pablo. Dios le usó para escribir toda la historia, ¿verdad? En el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y eso es el libro de los Hechos conecta, ¿verdad? Los evangelios con las cartas paulinas. Sí. Y vemos cómo Pedro le dice, en el nombre de Jesucristo. Él tomó autoridad en el nombre. Y luego cuando él es confrontado de que con qué autoridad, ¿verdad? Él hacía eso, él dice, por la fe en el nombre. Y es Por el la nombre. fe en el nombre. Cuando Así que- tú estás tomando autoridad, tiene que ser en el nombre. Es el único, como dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, demonios, en la tierra todo tipo de enfermedad. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahí tienes la autoridad. Amén. Yo te aconsejo que medites en ese versículo, para que no sea un eco cuando uses el nombre, Así es. sino que sepas que ese nombre fue dado por el Padre a Jesús. Así es, el nombre no va a funcionar así como de hoy para mañana, tiene que haber revelación. Y también el Señor le dio revelación en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Sobre vosotros es el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra. Pero para ese poder que viene sobre ti, sobre tu cabeza, es para poder hacer la obra y tomar autoridad y hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Así es, porque Jesús dijo que eso es lo que iba a tomar lugar para que nosotros hiciésemos las obras que Él hizo. Así Él fue investido de poder cuando Él fue bautizado y vino sobre Jesús el Espíritu Santo y empezó su Y ministerio. Pedro no oró en el nombre de Jesús, tomó autoridad. Así es. Que eso es diferente, Es Claudia, diferente, es sí, diferente. es diferente. ¿Quieres leer Juan 14, del 12 al 14, que tiene que ver Dice, con la, de cierto, con la autoridad? con la autoridad, dice en Juan 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso eres tú y yo. Wow. ¿Crees en Jesús? Bueno, esta escritura es para los que creen. ¿Qué obras mayores podemos hacer? Oh, wow, Llevar la personas a salvación. Cristo. Amén. Él no podía hacer eso, él no había derramado su sangre. Así Esa es la obra mayor que podemos el hacer. milagro más grande. Y el 13 dice, y todo lo que pidieres, ese pidieres todo lo que demandares, Porque te al pertenece, Padre. porque te pertenece. de acuerdo a la voluntad de Dios, al Padre, en mi nombre, el nombre yo lo haré. El nombre lo hace.
para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo, el nombre. Amén. Eso no es orar, eso es autoridad. Estamos dando aquí unos cuantos versículos que pueden ustedes meditar para que tengan esa autoridad en el nombre de Jesús. Así es. Gloria a Dios. Así que vemos cómo todos los apóstoles, estos grandes hombres de Dios, usaron el nombre de Jesús con poder y autoridad. Lee Hechos 4 del 29 al 30 porque eso es algo tremendo ahí. Hechos 4, 29, 30 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Eran amenazas, ellos estaban siendo perseguidos. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El nombre es Jesús. Así es. Jesús Salvador. ¿Sí? Yo oigo a veces personas que dicen en el nombre de Cristo. En el nombre de Dios. O de Cristo. Ay, en el nombre de Dios que te sane, o en el nombre de Cristo. No, Dios, el Señor le dio el nombre de Jesús. Jesús. Ahí encerró todo poder está en ese nombre. Así que por la mano de los apóstoles, en Hechos 5:12, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unidos. Mismo espíritu. Así es. Gloria a Dios. Es importante saber que en ese tiempo, esas señales, milagros, todo eso que hacían, aumentaba más las personas que creían y venían a Cristo. Eso va a ocurrir ahora. Estamos en estos tiempos, así es. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo. Todos, Claudia, todos eran sanados, igual que Jesús. Todos eran sanados. Así que vemos que esto es tremendo. Que Dios hace milagros y cosas con manifestaciones especiales de su poder cuando Él quiere y tú tienes que creer. Amén, así es. Tú tienes que hacer tu parte. Y también vemos que, hablando de los apóstoles, sí, eran usados, pero también personas llenas del Espíritu Santo que habían oído esas enseñanzas, que no eran parte de sus originales apóstoles y discípulos, como Esteban, sí, lleno del Espíritu Santo. Ese no era ni apóstol, ni pastor, ni maestro, no, ni nada. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes milagros, prodigios y señales entre el pueblo. Y él había sido escogido para ayudar con las mesas. Era un diácono. Entonces vemos que Esteban estaba lleno de fe, lleno del poder del Espíritu Santo. Y Felipe era otro. Felipe, un evangelista también. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Esto es algo tremendo. Y el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto es muy importante, que Felipe, él tenía la unción de sanar cojos, paralíticos y sacar espíritus inmundos. Claro. Hay diferentes dones de sanidades. Hay personas que son usadas, eso me usa mucho a mí con cáncer, porque yo pasé por eso. Tú pasas por algo y el Señor te usa en esa área. Amén. Así que uno tiene que saber más o menos qué área es la que el Señor quiere que te use, porque hay otras personas que son diferentes áreas. Así es. Y uno tiene que dar lo mejor. Así es. Pero así es. Y el Espíritu también, trabajando en Felipe, también llevó personas a la revelación de las Escrituras para que también se convirtieran al Señor cuando realmente no entendían, ¿verdad?, de lo que estaban leyendo, como lo hizo con el que iba, ¿verdad?, en camino,
y dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, ¿verdad? Eso está en el versículo 29, ¿verdad? Y él iba leyendo el libro de Isaías, pero no lo entendía. Pero no lo entendía, ¿verdad? Él era como un tesorero, ¿no? El tesorero de ella. De ella. Y dice, ¿y cómo podré entender? Dice, si alguno no me lo enseña. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el Espíritu Santo lo llevó, lo saltó de un lugar a otro y lo llevó ahí. Eso fue un milagro. Así es. Entonces vemos también el poder del Espíritu Santo, cómo se manifestaba en sanidades, en milagros, en prodigios. Y vemos que todos ellos eran usados grandemente, pero no necesariamente tuvo que haber parado ahí, porque esto continúa. Claro. Dios quiere todavía de que todo el mundo sea sano. Los dones de sanidad, Jesús tenía todos los dones de sanidad, porque Él tenía la unción sin medida, porque Él solo hablaba la palabra de Dios. Si tú hablas la palabra de Dios nada más, y no hablas nada de tus palabras, vas a tener la unción sin medida. Él la tenía. Hay niveles de sanidad, el nivel más alto es ser sanado por fe en la palabra de Dios. Eso es lo que enseñamos más en sanidad divina. ¿Ves? Porque cuando una persona tiene la fe puesta a través de la palabra de Dios, no hay quien se la robe, porque te sabes la palabra y tomas autoridad. Así es. Por eso es que las personas van a muchas cruzadas y reciben la sanidad y no saben cómo mantenerla, Claudia, y después la pierden. Sí. Hay personas que han perdido la sanidad. Sí, porque la maldición está vigente. El Dios de este siglo Él anda como león rugiente para robarte. Y si tú no sabes cómo mantener esa palabra, esa semilla, lo que te pertenece, Él puede venir y te lo roba. Por eso que es importante recibirlo de acuerdo a la palabra. Es así. Vemos también cómo Saulo de Tarso, que era un hombre que perseguía a la iglesia en ese tiempo, él era fariseo. Él era un fariseo. Y era perseguidor de la iglesia de los cristianos porque él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Y en camino a Damasco tuvo un encuentro con Jesús y lo tumbó del caballo. Lo tumbó y lo dejó ciego de la luz, del resplandor, de la gloria de Dios. Eso es algo tremendo, la historia de Pablo, porque tuvo unas revelaciones tan grandes ese hombre. Él escribió todo lo más importante de la Biblia, que tiene que ver con el nuevo pacto. Así es. Y vemos entonces, una vez que él es impactado y que queda ciego, vemos cómo él, también Dios, Jesús, lo sanó. Y vemos eso en Hechos 9. Ananías era un hombre que no era ni maestro, era un hombre regular como tú y como yo. Y me impacta en el capítulo 9, el versículo 11, que Jesús mismo le dice a Ananías y le dice, ¿dónde tiene que ir? Ve porque Pablo está orando. Y va a ser usado. Dice, está orando, y Jesús envió a Ananías. Y en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Eso fue un milagro tan grande lo que hizo con Pablo, pero tenía que ser algo así, porque Pablo era un fariseo y él estaba legalista y él estaba en sus reglas y sus cosas y no quería cambiar. Que cuando él permitió que mataran, que apedrearan a Esteban, y la ropa de Esteban cayó a los pies de Saulo. Él fue el que estaba ahí dando la orden. Y eso es algo tremendo, tremendo. Así es. Así que es importante que nosotros estudiemos estos milagros del nuevo pacto,
porque estamos viendo de que no hubo oraciones largas, sino que se pone manos o le ponen acción correspondiente a la fe o toman autoridad, pero en ningún lugar que yo he leído, ni en el viejo pacto ni en el nuevo pacto, pusieron manos y oraron largas oraciones. Así es, era a través de la palabra, la enseñanza de la palabra y la fe y la autoridad en el nombre, porque aún en el libro de los Hechos, de todo lo que se habla ahí, se dice, se predicaba a Cristo, enseñaba largas horas, daban grandes enseñanzas acerca de Cristo y del Evangelio. Ellos solo tenían el nombre, ellos no tenían el nuevo pacto, tenían el viejo pacto, usaban el nombre, tenían las enseñanzas del Señor. Sí, y tenían la Santa Cena, y tenían poderoso. el bautizo. Esas eran las cosas más o menos que ellos usaban. Y la palabra del viejo pacto, las profecías. Nada del nuevo pacto estaba escrito en ese tiempo. Así que ellos no tenían las cosas que nosotros tenemos. Somos bendecidas, bendecidos todos nosotros, teniendo esta palabra, que podemos discernir esta palabra y obedecer esta palabra y hacer la obra que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así es. Vamos a ver la próxima. Dice la sanidad de Eneas. En Hechos 9, 30 al 34 dice que aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Acción. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Enseguida. Acción a su fe. Enseguida, Wow. quiero que vean esto. Le dijo: Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. En otras palabras, haz algo. Haz algo. Y ahí vemos de nuevo a Pedro usando el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Wow, Gloria a Dios. poderoso. Vamos a ver la próxima, que a lo mejor es la última, porque yo quería tocar algo aquí de Proverbios. El milagro y la sanidad de Dorcas. Vemos a Pedro también, que cuando en Jope una discípula llamada Tabita, eso está en Hechos 9:36, dice que Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, muy importante. Pero mira, esto es Muy importante, dice, Pedro sacando a se todos. puso de rodillas y oró, pero no oró por ella, Oró y volviéndose él. al cuerpo ahora. Y volviéndose al cuerpo, le habla y dice: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Quiero explicarte Muy algo. importante. Pedro oró buscando dirección del Así Espíritu mismo. Santo. ¿Qué tenía que hacer con ella? ¿Cómo tenía que hacer? Pero no oró por ella. Después, levantándose, fue al cuerpo y le habló. Muy importante. Muy Tu cuerpo importante. tiene oídos para oír la palabra de poder, la palabra de sanidad. Y ella Se levantó. Yo quería tocar aquí esto de Proverbios, porque muchas veces se nos olvida esta ley espiritual, que tiene que ver con tus ojos, oídos, tu boca y corazón. Esas 4 puertas de entrada y una puerta grande de salida. Así es. Que somos un sistema integrado que nos ha hecho Dios. Y la fe comienza primero por los oídos, oyendo. Amén. Se mueve a la mente, recibiendo. Después se mueve al corazón, creyendo. Miren las partes. En la mente es donde la información es procesada y es la conexión a tu corazón. Miren qué importante es esto. En otras palabras, tienes que oír
2 oídos. Leer, 2 ojos. Amén. Y que esa palabra salga por tu boca para que llegue a tu espíritu. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, pues son vida a los que la hallan. No todo el mundo halla la palabra. Y medicina a todo tu cuerpo. Instrucciones, atención completa a la palabra. Amén. Inclina tu oído a sus dichos. No se aparte de tus ojos. ¿Tú quieres buscar lo de los ojos en 11:34 Lucas? Para que se los lea, porque la gente no sabe la importancia de los ojos. Amén. Y en Lucas está mejor que en Mateo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Sigue. La luz es la palabra. Sigue. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Depende de lo que ves. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Estás viendo? Poderoso. Ese pasaje tan poderoso de los ojos. Y por eso es que yo cuando pasé por lo que pasé, que al principio lo que hacía era confesar la palabra de memoria, un día la confesé 500 y pico veces y nada ocurrió. Hasta que yo no medité y la palabra entró por mis ojos, oídos, boca y meditación, no se fue el tumor, no creció mi fe. No puede ser de la mente. Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero tiene que entrar Por tus primero ojos. por tus oídos. Tienes que oír la palabra. Se mueve a través de la mente, la tienes que recibir en la parte de la mente de donde tú haces la decisión y después se mueve a tu espíritu. Primero tiene que entrar. Si quieres recibir de Dios, la atención completa debe de estar en la palabra de Dios. Amén. Atención completa a la palabra significa meditar, orar de acuerdo a la palabra, hablar la palabra y ser hacedor de la palabra. Wow, Cuando gloria a Dios. confiesas, la palabra se convierte en una luz poderosa. Así que mira los canales: oídos, ojos, mente y corazón. ¿Qué te parece eso? Tremendo, tremendo. Porque es la atención completa a la palabra. Hablarla, cuando tú la estás leyendo, está entrando por tus ojos y la estás leyendo en voz audible. Al tú leerla en voz audible, entra por tus oídos. Claro. Va a procesarla tu mente, pero así como tú la continúas, Si llega o no llega. va a llegar a tu corazón, que es tu verdadero tú, tu espíritu. Y la vas después a sacar de nuevo como una palabra revelada con tu boca, porque tu lengua está conectada a tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. 3 áreas importantes: Wow. oídos, ojos, boca. Amén. Tú limitas a Dios si tu mente o la parte del alma no recibe el mensaje de sanidad o prosperidad. Si tú dices, no sé si esto es verdad, ahí ya limitaste a Dios. Wow. De Dios se cree y se recibe. Se cree y se recibe. Dios habla el futuro y lo hace presente. Amén. Lo- Tremendo. Oh, Sí. es que Dios es tan bueno. Él es tan bueno, así que quería tocar esto porque nos olvidamos muchas veces de Proverbios, que es una ley espiritual, que así es como desarrollas tu fe, la palabra entrando. Dios no pone límite en ti. Así es. Nosotros limitamos a Dios. ¿No? Y hay enseñanza que has dado, pastora, de la meditación. Tú puedes ir y buscarla. Pero en todo caso de situación adversa y ataque de enfermedad, siempre recuerda que van a haber los testigos. La palabra de Dios que dice que por cuya herida fuisteis sanados, esa palabra tiene que entrar por tus ojos, Tiene que entrar. tiene que entrar a tu sistema Sistema integrado. integrado. Como dice el Señor. Ojos, oídos, boca y corazón. Es así. Así. Es así. mismo es. Yo lo experimenté. De Wow. memoria me sabía yo más de 100 versículos de sanidad. Y los decía. Y no funciona cuando es de la mente.
Yo no me los memoricé, los leí tanto que se quedaron ahí. Wow. Pero tiene que ser la meditación que viene del Espíritu. Como dije, la fe comienza primero por los oídos, oyendo, se mueve a la mente, recibiendo, después se mueve al corazón, creyendo. Ese es el sistema que Dios quiere que tú uses. Y hay que hacerlo y caminar de acuerdo a ese sistema, como Dios dice, que es caminar por fe, caminando por fe. Bueno, vamos a enviar la palabra, Gloria a envíala Dios. tú, yo terminaré esto la semana que viene, lo que tengo aquí. Gloria a Dios. Pero envíale esa palabra. Hemos hablado la palabra de Dios. Vamos a darle esas 5 escrituras. La primera Así es Salmo Salmo 107:20. 107:20. La segunda es el Salmo 147, versículo 15. La tercera es Jeremías 1:12. La cuarta es Juan 6:63. Y la última Isaías es 55:11. 55:11. Esas 5 escrituras me las dio el Señor. Así que Para es que importante. la palabra sea enviada, que tú la puedas creer, que Él la pone por obra. Esa palabra corre velozmente por toda la tierra. Así Así que, es. así como ella la dice, Gracias. esa palabra saliendo de la boca va corriendo por toda la tierra. En ese momento tú tienes que decir, yo lo creo, yo lo recibo, yo tengo mi sanidad, Amén. yo perdono y te doy gracias, Padre. Esas son las áreas que tú tienes que decir. Padre, tu palabra dice Sí, mi que Dios. tú enviaste tu palabra Sí, y tu Padre. palabra lo sanó. Sí, Padre. Tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía. La palabra corre velozmente por toda la tierra. Y te damos gracias, Señor, porque Sí, mi sabemos Dios. que es así. Padre amado, envío ahora tu palabra. Sí, Esa Padre. palabra que está llena de poder, que tú apresuras y la pones por obra. Ahora, Esta palabra está siendo enviada y ahora penetra en el cuerpo y en la persona Recibe, que está recibe. escuchando esto ahora, erradicando toda enfermedad, toda dolencia, todo ataque del enemigo. En el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Ahora, en el nombre de Jesús, di, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tengo. Y yo declaro ahora, Señor, que toda persona que ha recibido tu palabra, conforme a su fe, sea hecho, y lo declaramos en el nombre de Jesús, sanos y completos. En el nombre de Jesús, amén. yo quería hacer esta pequeña, que decretes esto con nosotros aquí ahora, Gloria a para Dios. que tu fe sea desarrollada. Amén. Yo quiero que repita, yo tengo la misma fe de Dios. Yo tengo la misma fe de Dios. Yo desarrollo mi fe diariamente, Yo desarrollo mi fe diariamente. oyendo y siendo hacedor de la palabra de Dios. Oyendo y siendo hacedor de la palabra Yo de tengo Dios. una fe que mueve montañas. Yo tengo una fe que mueve montañas. Yo tengo la medida de fe que mueve montañas. Yo tengo la medida de fe que mueve montañas. Yo tengo la fe de Dios. Yo tengo la fe de Dios. La clase de fe que creó la tierra La clase de fe que creó la tierra. y habló al sol, a la luna y las estrellas en existencia. Y habló al sol, la luna y las estrellas en la existencia. Yo tengo esa clase de fe. Yo tengo esa clase de fe. Yo desarrollo mi fe oyendo la palabra de Dios. Yo desarrollo mi fe oyendo la palabra de Dios. Yo decreto la palabra del Señor sobre mi vida. Yo decreto la palabra del Señor sobre mi vida. Mi fe es la victoria que vence al mundo. Mi fe es la victoria que vence al mundo. Mi fe no falla. Mi fe no falla. No me falta dinero. No me falta dinero. Yo crezco financieramente. Yo crezco financieramente. Yo camino en salud divina. Yo camino en salud Y divina. mi cuerpo es rejuvenecido como el Y águila. mi cuerpo es rejuvenecido como el águila. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo tomo. Yo lo tomo. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Y perdono. Y Si perdono. no he perdonado a Si alguien. no he perdonado a alguien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Gloria a tú Dios. nunca has recibido a Cristo, haz esta pequeña confesión conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó, ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón. Y te doy gracias que soy salvo, que tú eres mi Dios y yo soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús,
Amén. Amén. Si has Gloria a hecho Dios. esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan. Y ahora, Claudia, nos despedimos siempre con la palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.